Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a nuestro canal, al canal de la Pieps. ¿Y qué es la Pieps? Te estarás preguntando tú. La Pieps es la primera iglesia evangélica bautista de Santiago y estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes domingo a domingo el mensaje, la palabra del Señor. ¿Quién te habla? Soy Andrés Santibáñez, pastor de jóvenes de Alfa Pieps, y este día domingo tengo el agrado de poder compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Si nos estás viendo por primera vez, siéntete cómodo, siéntete como en tu casa. Constantemente estamos en todas nuestras redes sociales compartiendo el mensaje de salvación. Y físicamente, ¿dónde estamos? Cuando todo esto de la pandemia, de los aforos, de las distintas fases se acabe, estamos en pleno centro de la capital, en pleno centro de Santiago, a solo unos pasos del metro Santa Ana. Así que cuando nos podamos volver a reunir, te invitamos a que puedas ser parte de esta linda comunidad de fe. Ya estamos en el mes de febrero. ¿Cómo avanza el año, cierto? Estamos en el mes de febrero y comenzamos una nueva serie. Esta serie se llama Libres. Y el mensaje del día de hoy, que lo he titulado Libres de la religiosidad. Así que apréndetelo de memoria, libres de la religiosidad. Y este es un tema importante. ¿Por qué es relevante hoy día hablar de la libertad? Te preguntarás tú. Si quieres saberlo, yo te invito a que no te despegues de ahí, de tu celular, de tu tablet, del televisor, del computador, porque vamos a tratar este tema con la mayor profundidad posible. Pero permíteme ingresar a este mensaje con una pregunta muy simple y espero conectar contigo con esto. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te trae alegría al corazón? Para algunos, un momento de felicidad será estar con sus hijos pequeños, abrazarlos. Aquí le hablo a todos los abuelitos y abuelitas, abrazar a los nietos, a las nietas y sentir el cariño que se forma ahí en la familia. Para otros quizás será tener una comida rica, comerse una arepa o un asado, siempre hablo del asado, o una ensalada para los que no les gusta la carne, una ensalada rica con muchos vegetales, etc. ¿Qué es para ti sentir la felicidad o sentir la alegría? Pueden ser esas cosas, pero a ver si coincidimos. No hay cosa más rica que poder estar en la casa y ser libre de cualquier tipo de presión a la que te viste sometido durante el día. Si bien el tema de la pandemia nos ha de alguna manera exigido a que estemos más tiempo en casa, no es lo mismo estar afuera con el tema de las mascarillas, con el tema de los aforos, de que puedes tocar esto, que no puedes tocar esto, y si tocas esto te tienes que lavar las manos con alcohol gel o amonio, etcétera, un montón de cosas. Pero estar en la casa te da ese sentido de libertad, que eres tú, que puedes tocar lo que sea, puedes caminar a donde sea, puedes vestirte como sea, puedes comer donde quieras, literalmente. Ese grado de libertad generalmente lo tenemos en nuestro círculo más cercano y generalmente es en nuestro hogar. Ahora, es esta libertad la que de alguna manera ha estado trastocada por estos días, ha estado ahí restringida. Pero de la libertad que te quiero hablar es una libertad más profunda que esa. Porque si hablamos de restricciones en el mundo, hay muchas restricciones. Por ejemplo, en Singapur no se puede masticar chicle. En el Medio Oriente hay muchos países donde las mujeres todavía no pueden escoger libremente a sus esposos. No pueden caminar libremente e ingresar solas, por ejemplo, a algún templo. No pueden siquiera decidir mostrar alguna parte de su cuerpo, está estrictamente prohibido. ¿Para qué hablar de la esfera religiosa? No pueden profesar libremente su fe. No pueden reunirse libremente y expresar su devoción, por ejemplo, a nuestro Dios, al Dios judeo cristiano. Restricciones en el mundo existen por montón, pero yo te quiero hablar de una libertad más profunda. De manera coloquial podríamos decir de esa libertad que viene de adentro, de esa libertad del alma. Eso es lo que te quiero hablar el día de hoy. Ahora, sería extremadamente normal pensar que en nuestro entorno hay libertades que están restringidas. Pero hablar de esta libertad del alma, que no exista dentro de la comunidad de creyentes, que esta libertad del ser humano que viene desde adentro, que no exista donde están los que creen en el libertador, sería extraño. Por decirlo bajo, sería raro. De eso es lo que te quiero hablar el día de hoy. Así que, si estás allá en tu casa o donde sea y tienes la aplicación al lado,
anda y toma tu Biblia, por favor, porque la vamos a ocupar y te quiero invitar, lo primero, que vayas al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan capítulo 8. Así que quédate ahí, Juan capítulo 8. Yo sé que hablar de este tema es un poco arriesgado, porque alguien podrá decir, ¿cómo vamos a hablar de libertad y lo vamos a asociar a la religión o a la religiosidad? Si lo que menos hay entre esos dos extremos es libertad. Para algunos podrán decir que lo que más hay es coerción, hay un ahogamiento de las posibilidades individuales, pero yo te quiero mostrar todo lo contrario. Anda conmigo, por favor, al libro de Juan y a través de un diálogo de Jesús con creyentes, judíos que creyeron en Jesús, te quiero mostrar cómo Jesús mismo trata el tema de la libertad. Juan capítulo 8, del versículo 31 al 36, nos dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, pon atención a esto, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir esto? ¿Ustedes serán libres? Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Cómo hablar de esto? ¿Qué nos quiere decir Jesús en este relato? Lo primero a lo cual debemos poner atención es que Jesús le está hablando a un grupo de creyentes. Y en este primer acercamiento les dice que lo que ellos deben hacer, y aquí les da una responsabilidad, les dice, ustedes la tienen. Ustedes tienen esta responsabilidad. Ustedes deben permanecer en mi palabra. Permanecer en mi palabra. Y aquí en el español no se entiende la profundidad que le quiere dar Juan. Cuando Juan ocupa la palabra de palabra, para la redundancia, está diciendo en el griego original logos. Logos. En otra forma de expresar esta idea, les quiere decir, ustedes deben permanecer en Jesús. Porque hoy día hay tanta diversidad, hay chamanes por acá, guías espirituales por otro lado, y uno podría decir que hay mucha oferta de esta pseudo libertad que se propone para el ser humano. Pero ¿por qué Jesús es realmente la alternativa? Jesús no fue un moralista religioso como los fariseos. Jesús no fue simplemente una persona a la cual se le intentó asociar como un sacerdote acomodado como los saduceos, ni siquiera un revolucionario político como los celotes, ni mucho menos un monje asceta como los esenios. Jesús fue totalmente diferente a cada uno de ellos, realmente una alternativa identificable. Es más, cuando Jesús vino aquí a la tierra, ni siquiera vino a hablar de Él mismo. Ni siquiera se predicó a sí mismo. Jesús vino y empezó a hablar del reino de Dios. Este relato que Jesús tiene con estos creyentes judíos es realmente muy sabroso, muy interesante. Pero hasta aquí, a estos primeros versículos, no hay ningún conflicto. Hasta aquí Jesús les está hablando acerca de cómo pueden ser libres, cómo son realmente discípulos y permanecen en Él, y cómo son libres y permanecen en la verdad, porque la verdad los hará libres. Hasta aquí estamos bien, la historia está más o menos plana, pero aquí viene el conflicto. Porque estos creyentes judíos encontraron extraña esta conversación con ellos. Estaban diciendo, ¿cómo nos viene a hablar a nosotros de libertad si nosotros somos descendientes de Abraham, que nunca hemos sido esclavos de nadie? O sea, ellos se sienten eventualmente hasta ofendidos. ¿Cómo es posible que vengan a nosotros a decirnos cómo cocinar si somos chefs? ¿Cómo es posible que venga a decirnos a nosotros cómo trabajar en computadores si somos programadores? Se sienten realmente ofendidos con esta realidad nueva que plantea Jesús. Claramente ellos estaban pensando en un concepto de libertad, pero Jesús tiene una libertad mucho más profunda en mente de la cual está hablando. Entonces ellos asocian esta libertad simplemente a un tema de herencia ascendente, que los conecta de alguna manera con Abraham. Pero Jesús está hablando de algo mucho, mucho más profundo. Porque esa respuesta es tan simplona. Es como decir, bueno, yo soy cristiano porque llevo 30 años en la iglesia, en la misma iglesia. Es como decir, bueno, yo estoy seguro en el libro de la vida y me voy a ir al cielo porque he sido bautista toda la vida. Por favor, ¿de qué estamos hablando?
Y ellos pareciera que tienen un discurso similar. Bueno, somos libres porque somos descendientes de Abraham. Es tan simple esa respuesta. Es como decir, bueno, yo tengo conciencia cristiana y solidaria porque soy una persona que me abro y comparto frecuentemente lo que tengo como bienes. No tiene sentido. No, de verdad no tiene ningún tipo de sentido. Somos realmente simplemente buenos ciudadanos, nada más que eso. Porque nuestra cristiandad, nuestra fe, nace y se perfecciona en Jesús. No es en nuestros actos, no es en lo que hacemos o dejamos de hacer. Nuestra fe nace y se perfecciona en Jesús. Recuerde usted, por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque tengo que decirle esto, una verdad que no libera, simplemente no es verdad. Porque la verdad es Jesús. Hablar de esta idea de libertad por imposición me hace recordar aquellos tiempos del siglo IV, cuando empezó este gran cambio para el mundo cristiano con Constantino. Recordemos, en el concilio de Milán, cuando Constantino declara el fin de la persecución para todos los cristianos, un cambio radical. Hasta ese punto los cristianos lo perseguían y los mataban por su fe. En ese entonces se dice que a través de este concilio, hasta ahí llegó la persecución a los cristianos. 12 años después, en el concilio de Nicea, todo esto que se había conversado y se había aprobado, se hacen leyes. Y en el año 380, con Teodosio I, a través del edicto de Tesalónica, todo el imperio se vuelve cristiano. Y aquí para algunos empieza una triste relación entre la iglesia y el imperio, o la iglesia y el Estado. Pero más allá de esa reflexión y esa conversación, que sin duda es muy larga, lo que sucede acá es que esto que nacía con Jesús, que el cristianismo era asumido como algo libre, que venía por gracia de parte del Señor, hoy día simplemente se imponía por ley. Porque si tú no eras cristiano en aquel entonces o no te reconocías como cristiano, eras simplemente un loco y hasta considerado un hereje. Entonces, esta idea que se parece mucho a lo que están diciendo estos creyentes judíos, simplemente soy libre porque vengo de este linaje, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La libertad real se basa y se perfecciona en Jesús. Y eso debes tenerlo presente. Ahora, Jesús avanza un paso más y empieza a hablar de esta libertad, pero mete en esta idea de conversación la idea del pecado. Habla del pecado, habla de la esclavitud, habla de el ser hijo y avanza un paso más. Avanza un paso más. Dice que para que el esclavo no tiene los mismos derechos del hijo. Y se ve el tema de los beneficios. Claramente un esclavo está disponible para ser vendido, para ser cambiado, para dejar ese hogar en cualquier momento. Y Jesús dice, un hijo no. Un hijo permanece en la casa. Ahora esto es súper importante considerarlo, porque Jesús cuando habla de este pecado, no habla que tiene que haber una ausencia total del pecado, porque la misma Escritura dice que tú y yo y todos nosotros somos pecadores. Pero cuando habla de la esclavitud, habla que frente a estos pecados que todos nosotros tenemos, ¿cierto? O ejecutamos o se actualizan nosotros día a día, no seamos esclavos de ese pecado. Hasta aquí uno puede ver que hay elementos que aprisionan la realidad de la libertad dentro de la fe, dentro de la religiosidad para algunos. Pero ¿hay una buena noticia? La respuesta es sí, claro que hay una buena noticia. Terminando estos versos que estábamos leyendo hasta el versículo 36, ¿qué es lo que nos dice? Que la única alternativa para que nosotros podamos ser libres es que el Hijo nos libere. Y aquí quiero ser súper enfático en esta realidad. Solo podemos alcanzar libertad, esta libertad de adentro del alma, a través de Jesús. No hay otra alternativa. Alguien podrá decir, esto es súper dogmático, súper cuadrado y súper inflexible, pero es que te lo tengo que plantear de esa manera. Jesús dice que la única forma en que tú y yo realmente encontremos esta libertad no se basa en nada externo o periférico, se trata y se basa en Jesús.
con la idea de permanecer, con la idea de no tener estas conexiones equivocadas como las tenían estos judíos creyentes, de creer que simplemente por asociación ascendente o por herencia ellos ya eran libres. No, tiene que haber esta relación, este permanecer individual en Jesús. Voy cerrando. ¿Hay buenas noticias? Sí, Jesús puede liberar tu vida. La mala noticia es que si tú estabas pensando que tú podías hacer eso sobre ti mismo, simplemente con autoconocimiento, con la idea de conocerte mejor a ti mismo, leyendo libros de autoayuda, la verdad es que te estás dando una vuelta muy larga que no te va a llevar a ninguna parte. Es Jesús el centro, el motivo y el libertador de la vida humana, de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué te pide Jesús? Permíteme este resumen muy simple. ¿Qué te pide? Que tú permanezcas. Permanezcas en Él, permanezcas en su palabra. ¿Qué más te dice? Que tengas estas conexiones correctas, que no entiendas esto de la herencia, de que soy parte de una iglesia hace mucho tiempo, de que tengo tal o cual cargo. No tiene nada que ver con eso. Tenemos que permanecer en Jesús y entender que la libertad viene de Él. Él es el libertador. Ahora, ¿cómo puedo cerrar esto? Tú te estarás preguntando, ok. Algo entiendo lo que estás diciendo. ¿Cómo encuentro a Jesús? Mira, Jesús lo podemos encontrar en las Escrituras. Ahí está plasmada su vida, particularmente en los Evangelios. Jesús también está en la comunidad de creyentes que han depositado su vida y su fe en Él. Pero Jesús también está en ti. La Escritura nos dice que es el Espíritu de Dios que nos redarguye internamente. Si tú estás realmente sintiendo que Dios te está hablando el día de hoy, ese es Dios. Entonces yo te quiero invitar a que puedas orar de la manera que sea, como te salga. No te imaginas cuántas oraciones imperfectas o extrañas hemos tenido con Dios todos nosotros. Yo te quiero invitar a que puedas abrir tu corazón y acercarte. La Escritura nos dice que nos podemos acercar a Él confiadamente para empezar esta relación de amor, esta relación de libertad, y todos nosotros podamos vivir libres de la religiosidad, libres de toda religiosidad. Te invito a orar para que podamos ir terminando este espacio de reflexión en la palabra del Señor. Querido Dios, yo te quiero dar muchas gracias por todas las personas que están viendo este video y de alguna manera se han sentido interpeladas a pensar esto que quizás les ha estado sucediendo, que se sienten con muchas libertades a lo mejor en lo físico, pero esta libertad del alma sigue esclava. Yo oro por cada uno de ellos, que te pueda ver a ti con claridad. Pone a personas, Señor, en su camino, que puedan reflejar y mostrar al Cristo que nosotros podemos ver y leer en las Escrituras. Yo oro, Señor, para que tú les bendigas y puedan no solo tener un día de bendición, sino una vida llena de bendición al haberte acogido a ti como Salvador y Libertador de sus vidas. Gracias, Señor, te doy también por darnos la posibilidad de compartir el Evangelio a través de estas señales y estas redes sociales. En tu nombre, Señor, te agradecemos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo gigante. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos. Chao, chao.